Bueno, entonces oficialmente un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta tarde, hora de Colombia, quién sabe pues en qué otro horario en otros países. Vamos a iniciar este espacio de Conversemos con, un espacio que busca invitar a expertos y especialistas en temas relacionados con interés y relacionados con, digamos que temas de gestión humana y sobre todo para aquellas personas que están vinculadas de una manera formal al trabajo o que tienen una relación laboral formal. Yo soy Cristina Palacio Tejada y hoy los estaré acompañando, motivando y conduciendo esta conversación con nuestra experta invitada de hoy, Alexandra Zuluaga Betancourt. Alexandra es una psicóloga muy experta pues en todos los temas de reclutamiento y selección, lleva muchos años de experiencia en ese tema, es consultora en procesos de atracción y retención de talento humano y tiene, como les decía, una amplia trayectoria y experiencia en el desarrollo de equipos desde el ser, inspirando y sensibilizándolos frente a la toma de conciencia y de la importancia del cambio y la transformación y acción sobre todo en el logro de objetivos personales y organizacionales. Buenas tardes, Alexandra. Un gusto que estés con nosotros en Conversemos con. Bienvenida. De nuevo, un saludo especial para todas las personas y como lo dije hace un momento, agradecer por facilitar estos espacios, creo que constructivos, herramientas, tips que les sirvan a las personas en sus procesos de búsqueda o cuando están acompañando a alguien en estos procesos de búsqueda de empleo. Entonces, de nuevo, agradecer y a todas las personas que se conectan, bienvenidos, y a las personas que nos enviaron preguntas anteriormente, ya que por RH Estrategias enviamos un formato y tenemos unas preguntas que espero resolver en esta tarde. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entremos en materia. Tú que eres una de estas expertas que va a facilitar el programa de cómo superar la tusa laboral, específicamente en el módulo de cómo ser exitoso en los procesos de selección. Así que, pues quiero empezar con esa pregunta. ¿Qué se puede encontrar alguien en un proceso de selección? ¿Para qué debe estar preparado? Ok, hay varias cosas. Lo primero es la importancia que tiene que las personas que están en este proceso tengan conciencia que es eso, es decir, un proceso que exige diferentes cosas como paciencia, dedicación, preparación, disciplina. Muchas personas, yo he escuchado, sí, estoy buscando empleo y les pregunto, ¿actualizaste tu hoja de vida? Ve, no, pero no la he actualizado. ¿Cuándo fue la última vez que ingresaste a las plataformas de búsqueda o que estás en las páginas de las empresas donde deseas laborar? Ay, no, eso lo hice la semana pasada como el lunes o martes. ¿Sí? Entonces, lo primero es que se encuentren con ellos en el sentido de, venga, estoy en un proceso, es mío, entonces tomar esa conciencia para asumirlo como con el compromiso y la responsabilidad, porque Ujú. buscar empleo y conseguir el empleo y el trabajo soñado no es como de un día para otro, ¿cierto? O sea, la dinámica laboral ha cambiado. Hace muchos años, entonces había una estabilidad en unas empresas y casi que los hijos tenían el puesto fijo porque los papás Trabajaron ellos ahí. entraban a reemplazar a los papás. Las dinámicas hoy en día son totalmente diferentes, entonces también creo que es importante tenerlo presente. Entonces eso es como lo primero. Otra cosa a lo que los candidatos se van a ver expuestos y se van a encontrar es a diferentes personalidades, no solo de las empresas, sino de los entrevistadores o de los profesionales que están a cargo de los procesos. Sí. Así como desde este lado entendemos que hay diferentes tipos de candidatos, ¿cierto? Con unas particularidades, también hay pues, a los entrevistadores y los profesionales que estamos, digamos, liderando un proceso de selección, pues somos personas atravesados por unas situaciones y unas características y que es importante que las personas al momento de tener contacto con dichos profesionales entiendan que no es un tema personal, si la persona es más seria, más cercana,
porque se van a encontrar con diferentes tipos de profesionales o de personas que están liderando las entrevistas o las pruebas y demás. Y digamos como que otra de las cosas son como tener un poquito de claridad en cuanto a las fases o a las etapas de un proceso de selección. ¿Y Estas cuáles fases, serían digamos ellas? que como las que generalmente se utilizan, digamos que no todos los profesionales las usan tal uno a uno o paso a paso, a veces por tiempos, por presupuesto, ¿cierto? Se hacen unas, otras no, pero por lo general estamos hablando, lo primero es el reclutamiento, ¿sí? Es decir, cuando postulamos una vacante, ya sea porque lo estamos haciendo a través de una plataforma, a través de la página de una empresa, incluso a través de los mismos referidos, ¿sí? Cuando decimos, ve, pues por favor anunciar esto porque sé que manejas y conoces personas de tal medio. Entonces uno es como el reclutamiento y es en el momento en el cual las personas envían o postulan su hoja de vida. Es muy importante que las personas entiendan que el hecho de enviar la hoja de vida o de postularse no significa que los van a llamar, ¿sí? O sea, es una probabilidad, sí, pero no necesariamente. Si envío la hoja de vida es porque entonces me van a llamar para eso que yo me postulé. Otra de las fases es la entrevista preliminar, como algunos profesionales lo nombramos. Es un acercamiento inicial. ¿Para qué? Para ajustar expectativas. Porque el hecho de que una persona esté buscando empleo significa que hay una empresa que está buscando un talento. Entonces es una relación bidireccional, ¿sí? Entonces hay que mirar, o sea, no solo porque la persona esté buscando empleo, entonces tiene que decir sí a que le dijeron o sí a todo, ¿no? Sí, también es un tema, venga, la empresa que me ofrece. Entonces en ese primer encuentro buscamos varias cosas, que es ajustar expectativas frente a lo que el rol ofrece, a lo que la empresa está buscando, lo que quiere encontrar, y frente también a lo que ese candidato puede ofrecer y está buscando. Entonces, se ajustan expectativas y validamos, sobre todo en ese primer encuentro, competencias duras, ¿sí? Que inicialmente ya empezamos esa búsqueda cuando estamos haciendo el reclutamiento, es decir, mirando las hojas de vida que nos llegan frente a una vacante. Entonces ahí ya empezamos a mirar competencias duras. ¿Qué son competencias duras? Sí, vamos Son aclarando aquellas, esos términos. total, son aquellas, digamos, cosas que yo puedo validar con el certificado, que yo puedo decir, no, o sea, con esto que está acá, yo sé que efectivamente la persona se graduó de psicóloga, ¿sí? Necesitamos 2 años de experiencia en tal, veo que trabajó y hay una referencia laboral en esta empresa y dice eso. Hasta ahí no me está diciendo que la persona tiene todas las competencias ni que es súper Como lo exitoso básico. exacto, sí, pero que yo lo puedo validar, sí, como cosas del perfil muy básicas. Es formación académica, cantidad de años y en qué, la experiencia. Entonces, en esa entrevista preliminar también el objetivo es validar dichas competencias. Entonces, necesitamos que sea bilingüe o que tenga un nivel B2 en inglés, B. Entonces, ¿dónde estudiaste? ¿Tienes el certificado? ¿Sí? ¿Dónde hiciste el examen que efectivamente te calificó como B2? ¿Sí? Para que la persona pueda demostrar ese tipo de conocimientos. Entonces, en esa fase validamos un poco todo ese tema de competencias duras. No es una entrevista a profundidad, ¿sí? Que prácticamente busca ajustar expectativas y validar competencias duras. Luego, las personas, digamos que una siguiente fase que por lo general viene después de esta entrevista preliminar, es todo lo que es el centro de valoración o el assessment center, ¿sí? ¿Y qué es un assessment center? Sí, esa era la pregunta que seguía. Para que vayamos aclarando los términos para las personas que nos están viendo en directo, o las que van a ver posteriormente la grabación de esta charla. Claro. El Assessment Center es una estrategia de evaluación, ¿sí? Es una práctica a través de la cual evaluamos
que busca minimizar muchos riesgos en los sesgos al momento de evaluar candidatos. ¿Y por qué minimiza riesgos? Porque un centro de valoración implica, digamos, tanto pruebas individuales como grupales, que abarcan, digamos, como hacer esa observación y la evaluación, ambas cosas, tanto, digamos, como de lo que está en el perfil en temas de personalidad, de motivación, de habilidades específicas y de competencias blandas, ¿cierto? Que son ese conjunto de comportamientos o de conductas, ¿sí?, que yo requiero en un rol específico. Entonces, un ejemplo de competencia blanda: liderazgo, ¿sí?, orientación al resultado. Entonces, yo eso no lo veo en una hoja de vida solamente. Se me queda un poco más complejo. Yo necesito ver a la persona en acción. Entonces, un assessment center es eso, ¿cierto? Es el conjunto, ¿sí?, de prácticas que buscan observar y hacer la evaluación de los candidatos para minimizar los riesgos de sesgo. Entonces, pueden entrar en esa preparación de assessment center, pruebas psicotécnicas, pruebas motivacionales, pruebas técnicas o de conocimiento específico, correcto, que son, digamos, individuales, y hay otras actividades grupales dentro de los assessments que ya son, digamos, como en conjunto con todos los candidatos que han llegado, digamos, como hasta esa fase, que busca valorar sobre todo esas competencias, el juego de roles, ¿sí? Hay ejercicios de simulación, que son casos puntuales que los candidatos van a resolver, van a ejecutar, muchas veces van a presentar durante ese mismo ejercicio. En ese assessment es importante, pues digamos que estamos hablando de búsqueda de talento, pero que las personas que nos están escuchando también como que tengan conocimiento que un assessment no es solo para procesos de selección, ¿cierto? Se utiliza como herramienta para otros procesos dentro del área de gestión humana, como son planes de carrera, ¿cierto?, identificación de gaps o brechas, y planes de desarrollo, ¿sí? O sea, también tiene otros usos, y siempre el objetivo va a ser que tenga diferentes observadores. Cuando estamos hablando de procesos de selección, el objetivo siempre es que esté el jefe inmediato, ¿cierto? De una u otra forma es la persona con quien va a trabajar directamente el candidato, y es importante que el jefe inmediato esté como observador también durante todos esos ejercicios y esa jornada que hacen parte de un assessment center, ¿sí? Luego de esto ya viene la entrevista a profundidad, ¿cierto? Ya hemos evaluado competencias blandas, hemos evaluado competencias duras, ya tenemos, digamos, un marco más general, porque también hay una calibración de los observadores luego de terminar un assessment. ¿Y esa calibración para qué se usa? Digamos que antes, en la preparación del assessment, es muy importante que cada observador tenga como unas plantillas para calificar lo que definimos que íbamos a evaluar, porque hay unos niveles, ¿cierto? Es decir, no todos los cargos, si yo necesito liderazgo, lo necesito en un nivel alto, o si necesito, no sé, un trabajo en equipo, no todo tiene que ser alto. Entonces, o atención al detalle, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es importante que ya se haya, digamos, como estipulado un formato o una forma de evaluar esa observación que hacemos durante los ejercicios, con unas ponderaciones. Muchas veces se usa escala Likert, ¿sí?, para poder, luego de finalizar la jornada, todos los observadores sentarnos y poder definir, cada uno dando sus apreciaciones, sus percepciones, desde comportamientos puntuales. De una u otra forma, desde que hay un ser humano en el proceso, pues hay un riesgo pequeño de subjetividad en el proceso para cualquier cosa. Pero digamos que por eso en esa preparación de plantilla, de calibración y de calificación, son unas descriptores, digamos, muy puntuales para que no dé mucho pie a subjetividad. Entonces, efectivamente, o sea, resolvió el ejercicio en el tiempo estipulado,
¿cierto? Ajá. Entonces, no es que me pareció que lo hizo o no lo hizo, no, o sea, el Hay descriptor como nos está demostrar. diciendo. Exacto. Exactamente, entonces claro, en esa calibración lo que hacemos es unificar y mirar todo lo que vimos los observadores, qué ponderación o calificación le damos para saber, digamos, cuál es ese porcentaje de calificación final para cada candidato y con ello poder definir quiénes continúan en proceso Ujú. para la siguiente fase, que es esta entrevista ya a profundidad. Bueno, y hablando de eso, pues aprovecho para hacerte una de las preguntas que nos enviaron y es, bueno, ¿cuáles son esos errores más comunes que podemos cometer cuando presentamos una entrevista laboral? Ok, bueno, sí, hay varios. Igual, digamos que somos seres humanos y siempre estar sometidos a un proceso de evaluación donde soy observado va a generar un poco de tensión, ¿sí? Y eso Ujú. está bien. Los entrevistadores, por lo general, conocemos y sabemos eso. Entonces, por eso es importante en el encuentro identificar un poco cómo llega la persona, como Ujú. decimos, ¿cierto? Para como quebrar el Romper el hielo, hielo. no, romper el hielo, quebrarlo, ya lo estoy quebrando, para romper el hielo, porque sabemos que eso pasa, pero la idea y el objetivo sí es que no se cometan errores como cuáles. Uno, las personas muchas veces llegan tarde, o sea, no manejan temas de puntualidad, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, sabemos que muchas cosas pueden pasar en el camino, pero si vamos para una entrevista de trabajo donde yo me voy a vender y voy a vender mi producto y mi plan de ¿Quién negocio, soy? sí, o Ajá. sea, tengo que irme con suficiente tiempo evitando como todo ese tipo de circunstancias que pueden pasar en el entorno. Entonces, Sí, que si temas, hay digamos, imprevistos yo los pueda controlar y eso no un impida poco, que yo llegue a exacto, tiempo. correcto. Un poco también el tema de que es una entrevista, no tiene que ir de cachaco ni de vestido, pero sí con una presentación personal que sea agradable, porque es una conversación lo que se va a Ujú. tener, ¿sí? Al momento de tener desde la assessment o la entrevista. Entonces es importante que la presentación sea adecuada. Eh, Otro de los errores es que las personas no van preparadas realmente. ¿Y Es eso decir, qué significa? ¿Cómo se prepara uno? ¿Qué es la preparación? la, las, las personas no conocen, no se conocen, ni conocen en el programa de la TUSA hay un módulo específico de plan de negocio que es, o sea, tú conoces tu producto y Ujú. sabes qué estás vendiendo, ¿sí? Entonces las personas no se conocen. Muchas veces preguntamos cuáles son tus principales competencias y dame ejemplos puntuales y específicos que me demuestran que es una competencia que hace parte de ti y las personas no saben responder, ¿sí? Se quedan como pensando. O sí, o sea, todos tenemos fortalezas, áreas de oportunidad, y cuando se preguntan áreas de oportunidad, la gente siempre es como, qué pregunta tan difícil, es que eso es súper difícil hablar de las cosas que no son tan buenas de uno. Las personas no se conocen, o sea, no están preparadas y deben tener, digamos, la tranquilidad y la confianza en lo que saben hacer, ¿sí? O sea, si Ya. quiere ir a vender un plan de negocio es porque conoce de ese plan de negocio, ¿sí? Y O lo sea, conoce bien. y lo conoce bien. Entonces, o sea, tener claridad de que ha aprendido a través de todas sus experiencias, las competencias que no solo sabe porque ha logrado cosas, sino porque otras personas o sus jefes en evaluaciones de desempeño o en feedback le han hecho, cuáles son las situaciones en las que más o menos de pronto pueda tener dificultades porque no hay perfil perfecto, pero que la persona esté tranquila frente a las preguntas que se le hacen no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional y Ah. laboral, ¿sí? Entonces, las personas, uno les dice, cuéntame el principal logro en este cargo, y las personas se quedan pensando mucho, o sea, como que no se estudian, no se conocen, no se preparan para ir a ese encuentro, que es un encuentro donde si bien está siendo entrevistado y el otro tiene un rol distinto, el entrevistador, pues
él también está en un lugar donde dice, es que yo soy muy buen talento y estoy ofreciendo esto que tengo porque sé que soy muy bueno o muy buena en ello. Entonces, creo que ese es otro de los errores. Otros es las personas que de pronto eh, no manejan bien la emoción, como frente al último empleo, de pronto en situaciones cuando fueron despedidos, por ejemplo, les terminaron contrato. Y muchas veces, incluso como todavía hay, digamos, hay un dolor emocional frente a esa situación vivida, lo expresan durante la entrevista e incluso hablan inconscientemente, sin caer en cuenta, hablan mal del anterior empleo o incluso de personas, ¿sí? Y se dejan atravesar por la emoción en todo su tema del lenguaje no verbal. Exactamente. Entonces, digamos que ese es otro de los asuntos o de los errores que se pueden cometer. Otro es no conocer la empresa pues a la cual me estoy presentando, ¿sí? Claro, hay casos, sobre todo para cargos muy estratégicos, que el candidato, digamos, hasta el final no sabe cuál es la organización, ¿sí? Pero digamos que en muchos de los casos sí, sé que envié, que me llamaron de esta empresa y uno pregunta, ¿y por qué tú quieres trabajar con nosotros? ¿Qué te gusta de esta empresa? Ay, qué pena, voy a dar un saludito aquí a Andy, desde Carolina del Sur, Sí, mi ahí amiga está, del alma, dándonos un que me saludo. me abrió sus puertas, no solo de su corazón, sino de su casa. Entonces, un saludo muy especial para Andy. Entonces, claro, ¿por qué estás alineado con nosotros? Y no sabes ni la misión, ni la visión, ni cuáles son sus principales valores, al menos los que están como en las páginas, ¿cierto? Porque una cosa Lo es que es todo lo que está, público. es público, y otro es ya, pues, ya la cultura cuando uno está al interior. Entonces, digamos que ese es otro, digamos, como de los errores que se pueden presentar porque las personas no conocen esa empresa para dónde van. Hay otro error también que se puede presentar, que es el que es como el desinteresado. Pues hay personas que o sea, ellos están ahí, efectivamente, no, incluso no logramos entender por qué están ahí en esa entrevista. Porque Como a otro de los errores, regañadientes. sí, es como que no les interesa mucho y se nota por su lenguaje no verbal, por la forma de responder, ¿sí? Que es otro de los errores, o sea, hay que responder con argumentos, no tiene que ser sí, no, porque entonces uno como que quiere a veces conocer un poquito más, pero tampoco explayarse con los últimos detalles que no estamos preguntando. Entonces ahí es muy importante, que es otro de los errores, saber escuchar, ¿sí? Los candidatos muchas veces no escuchan las preguntas. Porque responden cosas que no tienen que ver con lo que uno está preguntando, o empiezan a contar algo y al final dice, ay, no, pero pues que parte de respuesta es esto. Y toda la antesala no tenía que ver. O muchas veces es, ay, vení, ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Sí? Entonces, puede que sea parte de sus nervios, de la misma ansiedad, que los bloquea un poco, puede pasar, pero no escuchan. O sea, los seres humanos nos cuesta escuchar, pero es súper importante si estás en una entrevista de trabajo, que escuches qué te están preguntando, para poder ser claro, con argumentos, no expandirte, ¿sí? Otro de los errores es que, digamos, no quieren es siempre quedar bien frente a ese entrevistador, entonces o sea, se nota que no son genuinos, ¿cierto? Como que no están siendo ellos transparentes, tranquilos, sino que están como muy forzados, muy forzados a quedar bien con esa persona que tienen al frente. Entonces, digamos que esos son como de los errores más comunes durante una entrevista laboral. Bueno, voy a tratar de recapitular un poco cuál fue como esa respuesta. Entonces, primero es ser puntuales, o sea, ser impuntual es uno de los errores que tenemos. Dos, es pues tener una buena presentación personal, no se necesita pues un cachaco o estar de smoking o de vestido y Exacto. medias veladas,
sino que tener una apariencia agradable. 3 es prepararnos como candidatos, es decir, conocer de la organización y obviamente conocernos a nosotros mismos. Somos el producto que vamos a vender, el talento que vamos a vender, Sí, entonces, ¿cómo nos conocemos? ¿Cómo sabemos cuáles son esas fortalezas que tenemos? ¿Cuáles son esas habilidades muy desarrolladas? ¿Cuáles son esos puntos de desarrollo que podemos mejorar? Entonces, saber muy bien y tener unas respuestas claras frente al tema. Digamos que otro error muy común es que tratemos de fingir cosas que no somos. Entonces eso el entrevistador se da correcto. cuenta inmediatamente porque lee nuestro lenguaje no verbal y también el desinterés. O sea, hay personas que digamos que en su apariencia no muestran como el entusiasmo de participar en esa entrevista o estar en esa organización y se ve pues el desinterés. Y por último, saber escuchar. Como candidatos, pues Ujú, tener la ujú. posibilidad de escuchar muy bien qué nos están preguntando para tener una respuesta asertiva frente a eso y no irnos por las ramas, como se diría coloquialmente. Dime si me faltó Correcto. alguna o es No, el resumen no, atento, atento. Cristina, muy bien, muy bien. Bueno, como para guiar a nuestros participantes pues, y a las personas que nos verán más adelante. Tengo otra pregunta que nos envían y es que siempre nos han hablado de la importancia de ser sinceros y honestos al responder las preguntas cuando estamos en una entrevista laboral. Eh, y surge la pregunta de qué debemos responder cuando quien nos está haciendo la entrevista te pregunta sobre por qué tomaste la decisión de salir de la anterior empresa, si tal vez de pronto la respuesta puede ser un poco cruda o por qué Ujú. saliste de la compañía, ¿cierto? Cuando de pronto fue un despido. Entonces, esa es la pregunta que recibimos. ¿Cuál es tu Ok. respuesta frente a eso? Bueno, considero que los profesionales que demos reclutamiento, procesos de selección, que acompañamos toda la atracción de talento y retención de talento, tenemos conocimiento de unas variables que están en juego al momento de tu ingresar a una empresa o una organización, a asumir un rol, ¿sí? Ujú, Y, y dentro de ese conocimiento tenemos claro que una persona puede tener y ser muy buena en algo y hay culturas organizacionales que no se alcanzan a percibir del todo durante el proceso para ujú, poder, digamos, decir que finalmente va a ser clic o va a ser match con la empresa o viceversa. ajá, Claro, los procesos de selección buscan minimizar esos riesgos, pero sabemos que hay situaciones muy puntuales dentro de las organizaciones que pueden generar una cantidad de situaciones y que un candidato puede ser muy bueno y es tan bueno que dice, yo no puedo estar acá tolerando estas cosas. Entonces, digamos que conocemos parte de las dinámicas que están en esa relación laboral y podemos entender que hay situaciones que son incómodas y que sí, no, digamos, son del agrado para denunciar. Y podemos, al momento de hacer esa pregunta, identificar la capacidad de ese candidato para, digamos, a través del lenguaje y el discurso, transformar una experiencia no positiva, ¿sí?, ujú, en algo que fue lección aprendida, ajá, atravesada por la forma como lo dice, sin exacto. necesidad de decir es que es una mala empresa, ¿sí? Sin entrar en Entonces digamos detalles que tampoco de lo sucedido, pues. de lo sucedido, ¿cierto? Entonces, y a veces, efectivamente, para evitar, porque también por ética uno puede identificar que la persona es ética y tiene un respeto por la organización a pesar de que no fue buena según su criterio o percepción, ¿sí? Entonces uno entiende que muchas veces, pues, para no enunciarlo ni señalar, pues tienen que modificar la forma de dar una respuesta frente a esa pregunta. Entonces es como, como no decir toda la verdad sin necesidad de mentir, ¿sí? Ujú, Pero con un lenguaje donde se deje ver que efectivamente entendió que la organización por muchas dinámicas, por muchas situaciones que se presentaron, no estaban tan alineados, por ejemplo, a sus principios, a lo que quería hacer, y que para evitar situaciones, entonces digamos que ahí de una u otra forma ya estamos evaluando esa capacidad de la persona, no solo frente pues como a temas de resiliencia, ¿cierto? ajá, Y de pasar algo
una situación negativa, un lenguaje constructivo, sino que estamos evaluando también como ese respeto y la ética de las personas. Entonces, digamos que no decir todo con detalles, pero sí entender que a través del discurso puedes expresar que no era el lugar sin hacer señalamientos oscuros, digámoslo de alguna forma. Y sin dejar que afloren muchos de esos sentimientos de los que tú hablabas ahora, muchas emociones que podemos necesitar que se vayan nivelando o neutralizando, porque Correcto. cuando hablamos de ese hecho como un hecho objetivo, pues evitamos un poco que esas emociones afloren. ¿Qué recomendación hacer para que esas emociones, pues que como tú lo decías ahora, somos seres humanos, aparecen, las podamos, no sé, si se puede utilizar el término de neutralizar? Bueno, digamos que las emociones no se neutralizan, las emociones se gestionan, ¿sí? Pero es importante, Cristina, que entendamos que cuando hay una terminación laboral, ¿sí? Específicamente, o sobre todo cuando me terminan el contrato laboral, que de pronto es en esas situaciones donde queda esa molestia o esa incomodidad, eso es un duelo. Que entendamos que se inicia un proceso de duelo, es una pérdida, ¿sí? De muchas cosas, no solo desde lo laboral y económico, ¿cierto? Sino desde todas las relaciones que se tenían en torno a dicho rol o dicho cargo. Entonces, sí, y que frente a un duelo muchas personas tienen más recursos que otros. Entonces, es muy importante en ese autoconocimiento, yo saber de mí, entender si efectivamente de pronto necesito ayuda para pasar el duelo, ¿sí? Para poder gestionar bien las emociones que me genera la experiencia vivida, ¿sí? Porque yo no apago una emoción y realmente no hablamos de la emoción contra una organización completa, ¿cierto? Las emociones se generan en la interacción con el otro, con otra persona. Exacto. Entonces, necesito muchas veces levantar la mano y pedir ayuda para poder entender esa situación que generó ese duelo, que está generando esta ira y este dolor y esta tristeza, ¿sí? Y poder gestionar esas emociones que hacen parte del mismo proceso de duelo y que yo pueda llegar a un momento en las fases que conocemos, digamos, desde la psicología, cuando atravesamos duelo, de aceptación, ¿sí? Y que yo pueda hablar de la situación sin que me genere como ese desaforo emocional que inconscientemente, cuando no se ha gestionado la emoción, afloran en una conversación, en lenguaje verbal o no verbal, y que el otro fácil lo puede leer. Perfecto. No, nos queda súper claro. Bueno, ya hemos recorrido cómo es un proceso de selección, cuáles son los errores más comunes en las entrevistas, cómo hablar de estos temas que no son tan fáciles, perdón. Y pues digamos que volviendo un poco al inicio del proceso de selección del que nos explicabas ahora, una curiosidad, ¿los reclutadores sí leen todas las hojas de vida? Bueno, cuando es una convocatoria, digamos que por plataforma, obvio, se empiezan a ver las primeras que lleguen. Cuando es más por estas búsquedas por LinkedIn, pues se hace la búsqueda y se contacta el talento, ¿sí? Pero digamos que esa pregunta es más relacionada cuando se postulan, ¿cierto? Cuando se envían esas hojas de vida deseando quedar en esa posición. Nosotros sí leemos las hojas de vida, solo que muchas personas, uno de los errores en procesos de búsqueda de empleo es que no saben hacer la hoja de vida, ¿cierto? Que es esa primera parte de conocer tu plan de negocio. Entonces hay hojas de vida que uno lee, uno empieza a leer y no dicen nada, entonces uno sí las empieza a leer, pero uno no las termina de leer todas, porque no dicen mucho, o sea, son como, estudié aquí, salí en este año, trabajé aquí, no dice fechas y ni siquiera funciones, pues en el peor de los casos y menos logros, ¿sí? Porque el hecho de que me pongan 2 o 3 funciones de un rol no me está diciendo a mí que eres bueno haciendo eso, porque las empresas tienen manuales de funciones para los cargos, ¿sí? A mí me está diciendo que eres muy bueno en algo, que fuiste capaz de hacer algo cuando me
yo leo que pudo Lo- disminuir la tasa de el indicador de rotación de tal producto de cartera en tanto por ciento, ¿cierto? O sea, logros como muy puntuales, y a mí esa hoja de vida me está diciendo, esta persona es capaz de, o al menos deja en evidencia competencias como, que ya esto se corroborarán, se validarán en todo el otro proceso pues de assessment. Entonces digamos que sí las leemos, pero muchas en el mismo formato y la forma como están, o son muy extensas, entonces hay hojas de vida de 15 hojas, Ay, 13, Dios. 15 hojas. Entonces, ¿Cuáles los o sea, recomendados? Máximo dos. sí, no, no, incluso máximo 3, ¿sí? Ok. Pero con cosas puntuales que hablen de tu talento, Ujú. de quién eres como persona y como profesional sobre todo, ¿sí? Y no cosas que, o sea, si me dices 4 o 5 funciones de un rol, pues esas funciones las puedo encontrar en internet, porque este rol, este cargo tiene estas funciones. Entonces Claro. digamos que si las leemos, puede que no todas, porque cuando ya tenemos un grupo considerable que uno, pues ya uno dice, con ellas puedo empezar una entrevista preliminar, digamos que no termina uno de ver todas, muchas veces llegan 100, 150 hojas de vida para un proceso, entonces no se leen todas, pero todas esas que uno empieza a leer, uno las termina de leer cuando te están diciendo o te están dando información realmente importante. Cuando uno ya va a mitad y uno dice, pero no me está mostrando nada, sí, se avanza. O sea que digamos que la clave para estar en ese grupo selecto de las hojas de vida que se leen es lo que tú dices, que se muestren los logros, que se hable sobre la persona, tanto profesional como personalmente. Ahí es cuando aparece el término del perfil, que es como la introducción y el abrebocas para Correcto. que la otra persona sí se enganche y quiera seguir sabiendo más de ti, como producto, como Exactamente, talento. sí, sí, yo quiero conocer más de esa persona. O sea, que nos deje a nosotros con esa espinita y esa inquietud de me gusta, Ujú. quiero llamar y corroborar cosas con esa persona. Me gusta para el puesto. Que enganche. O sea, es que prácticamente es como, es una relación, ¿cierto? Que se Ujú. inicia. Entonces, que tú seas llamativo para el otro. ¿Sí? Cuando Mm. tú quieres y alguien te gusta, pues no vas con pues, el peor vestida o vestido que todos los días porque quieres que la otra persona tenga al menos una buena impresión y mínimo pues hacerte la invitación a salir a tomar café, ¿cierto? O sea, es una relación, ¿sí? Independiente del tipo de relaciones, entran en juego las variables de una interacción. Y yo creo que ahí vale la pena resaltar que en el taller de la TUSA va a haber un módulo especial que se va a referir a cómo construir ese plan de negocios y ahí el plan de negocios es el negocio de uno, o sea, nosotros como negocio y como marca, identificar cuál es ese producto que tenemos para ofrecer y cuáles son esas capacidades también que le pueden llamar la atención al otro para que quede pues con ganas de llamarnos y que le llamemos la atención. Exacto. Sí, sí, ese módulo, pues la experta es una experta totalmente en el tema. Creo que va a ser genial. Lo mismo que en el mismo programa de la tuya laboral, el módulo de emociones. Ujú. Porque como lo dije al principio, somos seres humanos atravesados por emociones, no se opacan, no se niegan, se gestionan y bueno, la experta que el módulo va a tener también es una persona maravillosa y máster en el tema, entonces no, o sea, invitadísimos. Claro que sí. ¿No? Eh, una pregunta que puede surgir mucho y constantemente es, ¿debería un candidato hablar del salario en esa etapa de las entrevistas? ¿Cómo podríamos calcular esa remuneración y ponderar el valor que tenemos con, pues, el valor de nuestra experiencia, de la experiencia que tenemos y qué referencias pueden existir para establecer ese valor? Bueno, hablar de salario sí, es importante. Muchas veces, digamos que es confidencial por los tipos de cargo. Ujú. Por eso en esa entrevista preliminar, que es ese ajuste de expectativas del que hablaba Sí. anteriormente, la pregunta puntual para un candidato es aspiración salarial, ¿sí? Ujú. Porque la organización tiene
en la oferta algo o en su presupuesto un rango, ¿sí? Ujú. Entonces ahí ya de entrada como, como líder del proceso, yo digo, con esta persona definitivamente no, porque no es porque no se lo merezca, ni Ujú. mucho menos, pero en este momento esta empresa para este cargo, por las condiciones que ya enseguida te explico, pues no están, ¿cierto? O Ujú. sea, y que, ¿será que se ajustan 1.000.000 menos, 800.000 por menos? No, sí, o sea, hay unas condiciones, unas calidades de vida que ya la persona sí dice, esa es mi aspiración por lo que sé que necesito y por lo que sé que vale mi trabajo, entonces va a ser complejo. O muchas veces dicen las personas en esa misma necesidad de necesito, que en ese tema de plan, en el módulo va a ser genial porque también es como, una cosa es como el efectivo que yo necesito ya y otra es, venga, yo me puedo dar la espera tanto tiempo para poder decir que este cargo me sirve, porque muchas veces las personas dicen sí por el solo hecho de pensar que necesitan pagar algo el otro mes, pero, Ujú. o sea, ingresan y al mes, a los 2 meses dicen, definitivamente no, y como líderes de proceso sabemos que en 2 o 3 meses le van a ofrecer 300.000 pesos más en otra parte y así hayan salarios emocionales u otras cosas acá, de pronto no va a tener el efecto. Entonces digamos que sí es importante hablar y muchas veces incluso el, la misma postulación de la vacante lo nombra, porque no siempre es confidencial. ¿Sí? Ujú. Entonces, desde ahí ya hay un conocimiento de un rango salarial que es importante y el candidato lo puede hacer. ¿Sí? Ya dependiendo del tipo de empresa y el líder del proceso entenderá y tiene el conocimiento para decir hasta qué punto sí puede dar la información o en qué momento de la fase puede darla. Se puede ¿Sí? hacer. Ujú. Pero lo importante es saber que al menos están ajustadas las expectativas desde lo económico. Así, el candidato no sepa exactamente cuál va a ser el salario final o la oferta final. Ujú. El tema del otro que me preguntabas, como frente, como los Sí, como niveles, cómo ponderar esa cómo experiencia. ponderar, Ujú. bueno, ese tiene diferentes variables porque uno depende como del tipo de organización, ¿cierto? Es muy diferente una empresa familiar a una empresa multinacional, ¿sí? Ujú. Al sector privado, al sector público, así sean, digamos, como los mismos puestos o los mismos roles. Entonces, Ujú. pero es que yo era directora comercial en esta empresa. Sí, claro, yo era la directora comercial de una multinacional donde tú vas y cobran 20 millones de pesos. Eso es una empresa familiar de 80 a 100 empleados, ¿cierto? Entonces, digamos que es dependiendo de variables como el tipo pues, el tipo de organización dentro Ajá. de esto, el mismo tamaño de organización que Ujú. también da líneas en esta clasificación, los roles o los cargos, ¿sí? Que si es analista, que si es jefe o coordinador, que si es director o si es gerente, entonces hay unos años de experiencia que por lo general, ¿cierto? Ya tenemos que, bueno, el analista 3 años, el coordinador o jefe 5, ¿cierto? Que ya Claro. para otro cargo son 10 años. Entonces digamos que va experiencia, ese tipo de organización, ¿sí? Y digamos como otro de los elementos ahí como para decir que ponderar lo diferente también es el tipo de mercado al que pertenece la empresa, ¿cierto? Ok. Es distinto, no sé, el sector metal mecánico al sector de confección, Ajá. que si bien está el mismo rol, o pueden ser empresas casi que del mismo tamaño, o al menos acá en Colombia también hay unas diferencias de acuerdo a los sectores a los cuales pertenece la empresa. Entonces digamos que son diferentes variables las que están en juego. Bueno, ahí pues tu pregunta fue como muy a lo que estábamos queriendo saber, pero las personas que están interesadas en el tema de la compensación, vamos a tener más adelante en un conversando con una experta también invitada en compensación y salarios, para que ya tengamos como unas preguntas más concretas sobre ese tema. Pues digamos que abramos la posibilidad de estas preguntas que te hice, fueron preguntas que nos enviaron con anticipación, entonces quisimos pues traerlas a esta conversación, pero si las personas, alguien de los que está conectado, quiere hacer una pregunta en vivo, aquí pues por los comentarios lo puede hacer.
y la vamos Muy bien. resolviendo pues como en vivo y en directo. Mientras esa pregunta Bueno, llega, no sé si tú quieres hacer como eh, algún otro énfasis en un tip o alguna otra recomendación que nos quisieras hacer a todas las personas que están a punto de presentar una entrevista de trabajo, inclusive dentro de sus mismas compañías, accesando pues como a una posibilidad de desarrollo y de crecimiento. de Algo ascenso. adicional a lo que has dicho que nos pueda servir y que Profesionales, como reforzar, ¿cierto? O sea, uno, la importancia de entender que es un proceso y que puede que no salga en una semana, y eso es importante, porque cuando no está eso tan claro, el riesgo de la frustración es alta. Entonces, no, o sea, puede empeorar la situación, ¿cierto? No, de ninguna parte me llaman, no soy bueno, ¿será que es que definitivamente entonces ya mi vida laboral se acabó? Entonces hay frustración que es probable que genere otro tipo de situaciones desde la salud mental, ¿sí? ajá. Entonces, digamos, uno, tener como claridad en eso. Y entendiendo eso, mirar cuál es la red de apoyo para poder vivir el proceso, ¿sí? Venga, si yo tengo pareja, mira, mis ahorros van hasta tanto, mi proceso pues va en mitad de camino, todavía no me ha salido, o sea, mirar como esa red de apoyo, cómo la ajusto a mi proceso, porque Ujú, se requieren unos ajustes en las dinámicas, en los mismos gastos, durante el proceso de la búsqueda. ujú, Dos, lo que mencioné y refuerzo, la importancia de conocerte, o sea, conocer tu producto, conocerte. Porque entre más te conozcas y tengas claridad de todo ese plan de negocios que tiene y de quién eres, tú llegas a un proceso más tranquilo. Y ajá. cuando llegas con tranquilidad, llegas con mucha confianza, ¿cierto? O sea, esa tranquilidad, esa confianza y la tranquilidad suman para disminuir angustias, ansiedades, nerviosismo, ¿cierto? Que es otro de los errores a veces que aparecen, que si yo sé que soy un poco ansiosa, ¿qué voy a hacer antes de la entrevista? Tengo que hacer los ejercicios de respiración, tengo que hablar con tal persona. O sea, quien conoce que maneja alguna sintomatología de ansiedad, que no es que esté loca ni que esté mal, pero al menos que ya tenga identificados estrategias para ello, porque un proceso evaluativo siempre va a generar algo de ansiedad, pero Claro. venga, no me dejo ganar de eso. Si hago mis ejercicios de respiración antes de ir o mi meditación, converso con esta persona que yo ya sé que me da calma y tranquilidad antes de mis situaciones estresantes. O sea, cuando te conoces, no solo desde lo profesional, porque sabes y tienes clarísimo que eres bueno para algo, sino que sabes y conoces todo de ti desde esa parte personal. Entonces, yo hago énfasis porque es muy importante. Una persona que llega tranquila, serena, segura de sí misma, fluye, o sea, todo, y somos energía, realmente. Claro. O sea, el hecho de que tú creas o no creas en la energía no te exime de las consecuencias en tu día a día. Así, Ajá, sí. no creas que es por eso, pero está en juego porque eres un ser humano con un campo energético. Y cuando estás muy estresado, cuando estás muy ansioso, puede pasar la parálisis, ¿cierto? O sea, te bloqueas. Entonces, frente a un ejercicio grupal, por ejemplo, en un assessment, tú no haces nada, ¿cierto? Porque estás en shock, por ejemplo. Entonces, Ujú. ese conocerse para mí es importantísimo. Vital. Ujú. Y, y otra cosa es cuando las personas llegan, por ejemplo, hasta la fase final y pasan una terna en la entrevista con jefe inmediato, a esa entrevista ya a profundidad, y te dicen que no fuiste seleccionado, que tengan claridad que si llegó allá es porque de otra forma el perfil y es un muy buen talento, solo que al momento de elegir, pues hay un perfil y siempre se busca el que tenga mayor ajuste. Por eso hay unas Ok. valoraciones, unas puntuaciones, Una ¿sí? calibración que la Una hablamos. calibración, exactamente. Entonces no eres malo, ¿sí? O sea, llegaste a un punto en el que estabas para competir con cualquier otro candidato de tu nivel, Ujú, ¿sí? Como para disminuir también un poquito ese tema de frustración, ujú. serían como las cositas, como lo adicional que podría enunciar.
Perfecto, no tuvimos ninguna otra pregunta adicional. Simplemente darte las gracias, Alexandra, por haber estado con nosotros en este Conversando con este primer episodio. Y pues de verdad que agradecemos mucho tu experiencia y todas las recomendaciones que nos diste para tener una entrevista exitosa de trabajo. No, Cristina, de nuevo muchísimas gracias a ti, RH Estrategias, encantada de conversar de estos asuntos. Lo enunciaste un poco cuando me presentaste. Creo firmemente en temas desde el ser, la transformación y la conciencia, y sé que acá alguien que escuche en este momento en vivo, después de forma grabada, aportaremos algo a sus procesos personales, y creo que con eso ya estamos sumando a un mundo mejor. Entonces, de nuevo, agradecer la invitación. Bueno, a ti y a ustedes que nos están acompañando hoy, las personas que lo van a ver grabado, pues muchísimas gracias por permitirnos compartir este espacio con ustedes. Conversemos con. Nos vemos en otra oportunidad. Una feliz tarde y gracias. Cuídense Feliz mucho. tarde para todos.